Es la nota del día. Bueno, tiene que ver, por supuesto, con la noticia internacional que reflejaban todas las tapas de los diarios en esta mañana, en el comienzo de Segundos Afuera, ya por las 8 de la mañana, cuando te preparábamos para la vida, te preparábamos para que arranques este lunes, que había arrancado difícil con corte de luz en gran parte de Necochea y de Quequén, pero cuando prendiste la luz, viste el diario, la tapa de los diarios hablaba de otros conflictos un poco más importantes en el mundo y por supuesto venían desde el fin de semana con este ataque de Irán a Israel. Para entender un poco todo lo que tiene que ver con la geopolítica internacional, llamamos a especialistas que nos atienden muy gentilmente y hoy son la nota del día. La mañana pide noticias. Las noticias piden su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. Te decía que Irán lanzó un ataque con 200 drones y misiles desde su territorio contra Israel en represalia por el mortal ataque contra su consulado en Damasco, del que ocupó Israel y en el que murieron 6 personas hace algunos días. Para charlar de todo esto, lo veíamos ayer por la noche en la pantalla de Todo Noticias, de TN, y hoy charla con nosotros aquí en Ciudad de Necochea. Vamos a hablar con Juan Negri, él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Pittsburgh, actualmente es director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Itela. Juan, bienvenido al aire de Estación K2 aquí en Necochea, gracias por atendernos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por el contacto. Por favor, a ver, ¿sabés que intentamos, Juan, cada vez que amanecen? A ver, repasamos títulos de los diarios y en el tema que nos interesa intentamos buscar un especialista que nos pueda dar un contexto, que nos pueda explicar de qué se trata esto para que no sea una charla de café simplemente, sino tratar de ir en profundidad con la noticia. Y te diría conocer desde el minuto cero este conflicto internacional que hoy llega a la tapa de los diarios, que nos sorprende quizás, pero que entiendo es un conflicto que viene de larga data, ¿no? Sí, definitivamente. Es decir, lo que vimos durante el fin de semana, que es este ataque iraní sobre Israel, no debería ser tomado como un incidente aislado, sino que está embebido, ¿no?, en el medio de una red de relaciones, de vínculos que lleva larga data, que se remonta incluso a la fundación del Estado de Israel en la década del 40, y a las tensiones que hay entre varios vecinos del Estado de Israel y el mismo Estado de Israel, sus vínculos con, en su momento, Egipto, Siria, Jordania, y cómo después de la Revolución Islámica de Irán, que ocurrió a fines de la década del 70, Irán e Israel son estados enemigos. Irán dice que Israel debería dejar de existir, Israel dice que el país tiene derecho a defenderse de lo que es un estado hostil, mantienen, insisto, entonces hace 45 años un vínculo pero muy malo. Irán ha financiado milicias, guerrillas como Hezbollah en el norte, en el Líbano, incluso Hamas, y ahora, como decías vos, esto es una represalia puntual sobre el ataque israelí a una dependencia diplomática en Siria, pero insisto, está vinculado con todo este conflicto, gran conflicto que tiene lugar en Medio Oriente hace mucho tiempo. ¿Tiene que ver con una cuestión territorial, tiene que ver con una cuestión religiosa, tiene que ver con una cuestión de terrorismo, o puedo meter todo en la ensalada y explicar que los conflictos se van dando por todas estas cuestiones, Juan? Es un poco de todo. Irán no es que necesariamente tenga aspiraciones territoriales sobre el territorio que ocupa el Estado de Israel, pero sí cree que ese Estado es ilegítimo y que esa es tierra palestina, tierra árabe. Entonces, insisto, no es que Irán pretenda ese territorio para sí, pero sí, de vuelta, y esto parte de las tensiones que empezaron en 1948, cuando se funda el Estado de Israel. Después hay alguna, es decir, tiene que ver también con geopolítica, predominancia sobre Medio Oriente, alguna cuestión económica, antisemitismo posiblemente también, nacionalismo árabe, bueno, una mezcla de cosas, ¿no? Esta escalada en particular, Juan, a ver, vos que lo venís estudiando hace un montón de años este conflicto y otros, ¿no?, alrededor del mundo. Digo, te llama la atención, por más que vos me decís, no es algo en particular, digo, te llama la atención más que otros. Cada vez que hay un conflicto de este tipo, se presume puede llegar a ser el puntapié inicial, o todos se arriesgan a decir, o el periodismo, digo, que analiza los conflictos internacionales, es como que se animan a nombrar la Tercera Guerra Mundial. ¿Vos cómo lo ves en esta cuestión y por estas horas?
Bueno, vende bien, ¿no? Eso de la Tercera Guerra Mundial, lamentablemente, pero vende bien, es decir, eso es un titular impactante. Lo interesante es que a nadie le conviene que haya una Tercera Guerra Mundial, eso es una certeza, con lo cual uno supone que esto podría parecerse a dos autos que marchan a gran velocidad, uno enfrentado al otro, o dos trenes, lo que fuere, pero que en algún momento a uno de los dos le conviene frenar porque si no se estrolan los dos. Y algo de eso estamos viendo. Entonces, yo creo que no va a llegar a la Tercera Guerra Mundial, si esa era la pregunta, así que podemos dormir tranquilos en ese sentido. No me sorprendió tanto el ataque iraní porque si ustedes estuvieron siguiendo las noticias, luego de que Israel ataca ese consulado iraní en Siria, sí. Estaban todos seguros de que esto iba a pasar. Es decir, de hecho, hace unos días el gobierno de Estados Unidos, la agencia de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, alertó a sus ciudadanos que no vayan a Israel porque estaban seguros de que iba a haber un ataque iraní. Es decir, esto estaba muy anunciado, es decir, era muy posible que esto pasara, con lo cual lo que pasó el fin de semana, insisto, no me sorprende. No me sorprendió y ahora habrá que ver cuál es la respuesta israelí. Yo creo que a Israel no le conviene retaliar, porque creo que esto, como decía recién, a nadie le conviene que esto escale demasiado, pero también es cierto que Netanyahu es un líder que el frente bélico le conviene, ¿no? Es decir, frente a su electorado, frente a las dificultades que enfrenta también en su lucha con Hamas, un conflicto con Irán puede generarle una especie de oleada de nacionalismo y ayudarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahora mejora su imagen y popularidad, ¿no? Digo, para muchos líderes mundiales el tema de la guerra les ha traído ese dato positivo, si se quiere, por llamarlo de alguna manera. Sí, definitivamente, es un rasgo, diría yo, de la política mundial. Muchas veces, Argentina también lo hizo, ¿no? En 1982, claro. Es decir, en momentos de dificultades internas, usar la carta nacionalista mediante un conflicto, en general lo que genera es una oleada de patriotismo. Estados Unidos también ha ocurrido muchas veces, después del 11 de septiembre, durante el gobierno de Bush. Y Netanyahu es un líder que juega esa carta, es un líder muy discutido fronteras adentro, es un líder que en su momento tuvo unas manifestaciones monstruosas en contra de él por la reforma judicial. Incluso hace poco hubo una manifestación muy importante en contra de él, donde algunos ponen en duda su capacidad de estar al frente del Estado israelí, pero que juega así, ¿no? Es decir, que juega fuerte, que incluso le trajo algún tipo de advertencia a sus aliados, ¿no? Estados Unidos le ha dicho muy claramente: mirá que no te vamos a acompañar en todo, esto claro. Es una locura. Lo ha vuelto a decir Estados Unidos recientemente, le dijo a Netanyahu ayer o anteayer que no contara con Estados Unidos para una retaliación contra Irán. Entonces, bueno, yo creo que hoy la pelota está del lado israelí y hay dudas sobre qué es lo que puede pasar. A ver, para entender un poco todo, en boga de su lucha contra el terrorismo es que fueron a pisarle la cola al león, por eso no te sorprende con lo que pasó en Damasco, ¿no? ¿Era esperable que suceda esto, por lo que ven ellos? ¿En nombre de qué lo hace Israel, la lucha contra el terrorismo? Sí, Israel ataca el consulado iraní en Siria, en Damasco, la capital siria, para asesinar, para matar a un líder de la Guardia Revolucionaria iraní, un general iraní muy importante que se sospechaba que había sido responsable de financiar a Hamas en el famoso ataque de octubre, ¿no? Que también ahora no lo mencionamos todavía, pero es el telón de fondo de lo que está pasando hoy en Oriente Medio, es la exacerbación del conflicto luego del ataque terrorista de Hamas, ¿no? Entonces, Israel hace eso como represalia por el octubre, y bueno, se esperaba la respuesta de Irán. Muchas veces uno también, es decir, en política internacional, provoca pensando que efectivamente va a dar una respuesta y que esa respuesta lo va a favorecer. Yo creo que así como uno imaginaba después del 11 de septiembre que Estados Unidos iba a atacar Medio Oriente, acá lo mismo, ¿no? Es decir, era difícil pensar que Irán no iba a responder a esta provocación. Cuando decimos que es un conflicto internacional, vamos hablando también de que algunos países se van como encolumnando detrás de unos y detrás de otros. Vamos a poner como cabeza de partido, digamos, o de conflicto, Israel de un lado, Irán del otro. Decías recién, Estados Unidos más del lado de Israel que otra cosa, pero también advirtiéndoles que no lo van a acompañar en todo lo que hagan.
¿Qué hace el resto del mundo? Y quiero dejar a Argentina para lo último, que también, bueno, nuestro presidente se expresó hace algunos días, lo hizo también el vocero presidencial Manuel Adorni. Te pregunto, me dijiste, Estados Unidos del lado de Israel, pero así, con cierta cautela respecto a lo que va a hacer Israel. ¿El resto del mundo cómo ve este conflicto? Bueno, Israel es parte de Occidente, ¿no? Entre comillas. Entonces, en general, sacando estas sutilezas, lo que acabas de mencionar, Estados Unidos, Europa, Gran Bretaña, Alemania, etcétera, suelen estar históricamente del lado de Israel, al que consideran de alguna manera un país occidental, una democracia liberal europea en un barrio distinto, ¿no? Entonces, para decirlo muy sintéticamente, sí, Israel es parte de Occidente, entonces insisto, Europa, etcétera, a favor de Israel. Rusia es un aliado histórico de Irán. Rusia e Irán colaboraron juntos en la guerra civil siria, es decir, fueron parte de la coalición que apoyaba a Bashar al-Assad, que es el líder sirio en la guerra civil siria. Entonces Rusia está del lado de Irán claramente. Después, algunos países árabes, curiosamente, podría parecer sorpresivo, pero tienen que, en aras de que no prefieren que eso no escale, se apoyaron más en Israel. Por ejemplo, Jordania ayudó a Israel en estos días en su defensa. Arabia Saudita es un enemigo histórico de Irán, con lo cual, en realidad, uno a veces piensa entre árabes, todos árabes, y en realidad es mucho más complicado que eso, ¿no? Es decir, hay diferencias en el mundo, no quiero confundir demasiado, ¿no? Hay diferencias pero cuando empezás a desagregar, no todos, por llamarle cotidianamente, los turcos son todos iguales, ¿no? Sería algo así. Definitivamente, pero esto obviamente va agregando capas de complejidad, pero entonces la división histórica del mundo musulmán entre chiitas, sunitas, etcétera, Irán y Arabia Saudita son enemigos históricos, por ejemplo, con lo cual Arabia Saudita, si bien tiene una historia muy complicada con Israel, se acercó en los últimos tiempos y posiblemente hoy esté del lado de Israel. Después del lado de Irán están también los países más autoritarios, por ejemplo, de América del Sur, ¿no? Venezuela, Cuba, históricamente también estaban aliados con Irán. Sobre el conflicto que, bueno, fue título de etapa hoy en este lunes en el arranque de semana, estamos charlando con Juan Negri, te repito, él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Pittsburgh, actualmente es director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella. Juan, voy con la última. La primera te pregunto, es casi te diría una opinión personal. Todos sabemos qué postura tomó el gobierno argentino en este conflicto en particular. Yo no sé si ha habido algún gobierno, por lo menos en los últimos 20, 30 años, que tome semejante postura y, digamos, volver de una gira para armar un comité. ¿Qué pensás de la postura primero que toma la Argentina? Y si es necesario, ¿es necesario expresarse en este momento o quizás hubiese sido mejor mantenerse un poco al margen? ¿Qué pienso? Pienso que es una sobreactuación típica de Milei, que la hemos visto también en otros ámbitos. Un gobierno que en muchos ámbitos, no solamente en política exterior, tiene actitudes desmesuradas, ¿no? Como exageradas, como una sobreactuación muy notable. Entonces, suponer que Argentina está jugando ese tablero, que está jugando esa liga, que necesitas ponerte al frente de un comité de crisis, etcétera, es darte más importancia a la que tenés. Es decir, Argentina no es tan relevante en ese conflicto. No diría que es totalmente irrelevante, pero definitivamente no está en la primera línea ni es un jugador estratégico en el tablero de Oriente Medio. Digo que no es tan irrelevante porque este ataque llegó 1 o 2 días después de una confirmación de la justicia argentina de que Irán es el responsable de los atentados terroristas en Argentina, con lo cual Argentina legítimamente podría tener una posición, como la tiene, creo, una posición muy crítica de Irán, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno podría pensar que estar del lado de Israel no está mal o no es incorrecto o es razonable dada la sospecha de que Hezbollah estuvo atrás de los atentados de las décadas del 90. Pero digo, ¿no es prender la luz en medio de la oscuridad de gusto? Yo creo que sí, es una sobreactuación que no me queda claro qué beneficios tiene, sí, eso estoy de acuerdo. Es decir, no me queda claro que gana Argentina levantando el perfil en este tema, sí, estoy de acuerdo, no me queda claro por qué. Bien.
Juan, Perdón, una última sí, te agrego, sí, que creo que decime. tiene que ver, insisto, con esto de Milei y también con la cercanía que él tiene a la cuestión israelí, ¿no? Es decir, incluso desde sus preferencias hasta ya religiosas, ¿no? Claro. Juan, te agradecemos el contacto en esta mañana, muy claro, desde el primer punto podríamos hacer un pequeño resumen de por qué se genera justamente este conflicto, hasta el ataque que hoy nos tiene con los títulos de la tapa de los diarios en este inicio de semana. Te agradecemos, te vamos a tener ahí al teléfono para que cada vez que ocurra algo en el mundo puedas tratar de explicarnos qué es lo que sucede y cómo se comporta el ser humano. Tamaña tarea, te vamos a dar a través del teléfono. Gracias. Les mando un abrazo, hasta luego. Juan Negri, bueno, repetimos, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh, actualmente al frente de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella, tratando de aclarar, repito, un poco los títulos que se han dado en esta